Bien, buenas tardes, público general y autoridades universitarias. Reciban una muy cordial bienvenida a esta actividad del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Hoy tenemos el honor de escuchar la conferencia Vida y Muerte de las Letras, cómo estudiar la historia ortográfica del español, a cargo del doctor José Luis Ramírez Luengo. José Luis Ramírez Luengo es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Además, forma parte de las siguientes academias: Academia Mexicana de la Lengua, Academia Ecuatoriana de la Lengua, Academia Hondureña de la Lengua, Academia Guatemalteca de la Lengua. Espero que no se me haya escapado ninguna academia. Muy bien. Su investigación se centra en la edición de textos históricos y en la historia de la lengua española en la época moderna, tanto en España como en América, y así como en el estudio del contacto histórico del portugués y del español, y en la configuración de la ortografía moderna del castellano. Sobre estos temas ha publicado más de un centenar de trabajos y reseñas en revistas científicas, entre los que destacan sus libros Breve Historia del Español de América y Textos para la Historia del Español, El Salvador y Honduras. Pasamos a la conferencia. Al finalizar la charla tendremos un espacio para preguntas por parte del público. Le cedo la palabra al doctor José Luis Ramírez Luengo. Pues muchísimas gracias. Como soy torpe con estas cosas, voy a intentar compartir la pantalla. Entiendo que se está viendo ahora. Sí. Perfecto, perfecto. Pues buenas noches desde acá, desde Madrid. Buenas tardes para ustedes y muchísimas gracias, Gabriela, por un lado por la invitación, por otro lado por la presentación y en tercer lugar por esa paciencia que has tenido conmigo con todas estas cuestiones de la organización. Yo quería comenzar señalando cuáles van a ser, o mejor, como decimos aquí en España, poniendo la venda antes de la herida, ¿verdad? Y planteándoles que lo que les voy a presentar hoy, esta vida y muerte de las letras, cómo estudiar la historia ortográfica, en realidad pretende ser un amago de metodología para el estudio gráfico, de la historia gráfica del español. Por tanto, les voy a pedir, por favor, que lo tomen así y espero que en el momento de las preguntas y los debates, pues me puedan ayudar a mejorar y a perfilar mejor lo que no es más que una propuesta metodológica para el estudio de esta cuestión. La idea es presentarles primero las bases metodológicas desde las que yo entiendo el estudio histórico de las tendencias gráficas, no voy a llamarlo ortografía, de las tendencias gráficas del español, y además ponerles un ejemplo, el ejemplo de la muerte de una de estas letras, y además de una letra paradójicamente muy española, porque aparece en la escritura del romance hispánico, ¿verdad? La C con cedilla, pero que termina por morir en nuestra tradición ortográfica, termina por morir en nuestro idioma, si bien se mantienen idiomas hermanos como puede ser el francés, el catalán o el portugués. Para comenzar, quería hacer una revisión muy rápida sobre esta visión tradicional que ha existido, que existe todavía entre los investigadores, y es que persiste todavía entre muchos investigadores la creencia general de que durante los siglos XVI, XVII y XVIII lo que hay en cuanto a las tendencias gráficas o la escritura es un caos, una situación absolutamente caótica que dificulta o que incluso impide poder estudiar esta temática, porque impide este caos del que les estoy hablando cualquier tipo de sistematización o cualquier acercamiento ordenado. Eso es algo que en realidad lo han dicho autores tan importantes y gente tan sabia como el propio Ángel Rosenblatt en el año 51, el mismo Rafael Lapesa en el año 85 o Zamora Vicente en el año 1999. También Martínez Alcalde hace menos tiempo, en el año 2010. Por tanto, esta visión en realidad lo que genera es una especie de círculo vicioso que justifica la falta de atención a esta cuestión porque es un caos, y también justifica que es un caos precisamente porque no se le ha prestado la atención suficiente. De manera que fíjense que esta visión lo que nos llevaba era
pues a cierta situación de, pues de imposibilidad de ir más allá de esta idea, o al menos esto es lo que se ha estado diciendo y manteniendo sin comprobarlo a lo largo del tiempo. Por suerte, esta situación parece estar cambiando desde hace unos años, porque junto a los trabajos más tradicionales en los que se analizaba esta cuestión desde lo puramente historiográfico, viendo qué es lo que decían los preceptistas, los ortógrafos, ahora se han sumado en los últimos años una serie de trabajos que se basan en la descripción de los usos que se dan en los documentos. Y estoy pensando, por ejemplo, en los trabajos eh, más allá de los míos, por supuesto, los trabajos de Almeida Cabrejas o de Díaz Moreno, de Rocío Díaz Moreno, de gente de la Universidad de Alcalá. En estos trabajos de mis colegas de Alcalá y también en los míos, lo que hemos hecho ha sido trabajar los usos gráficos no desde lo que se dice que que tiene que escribirse, sino desde lo que realmente se escribía en la documentación. Y esto nos ha permitido ver que en realidad, frente a esta idea del caos, lo que se observa en los textos de la época es la convivencia de ciertas posibilidades, de distintas posibilidades gráficas, ortográficas, si quieren, parcialmente diferenciadas, pero que en ningún caso son anárquicas, arbitrarias o caóticas, ¿sí? Si entendemos por caótico esta idea de cada uno escribe como quiere. En realidad yo creo que para entender mejor la situación de los usos gráficos en los siglos XVI, XVII y XVIII tenemos que quedarnos con la idea de que lo que se está produciendo es una estandarización en proceso, es decir, una inestabilidad gráfica entendida desde nuestra situación actual de estandarización completa, ¿verdad? En este caso lo que hay es cierta inestabilidad gráfica desde nuestros estándares que además se está modificando parcialmente en una situación dinámica y que se caracteriza por cuatro rasgos que son los que tienen ahí. Por un lado, por la convivencia de diferentes tendencias gráficas, es decir, y entiendo tendencia gráfica como conjuntos de soluciones gráficas aceptadas socialmente en un momento concreto, es decir, convivencia de diversas formas de escribir o de emplear determinados elementos con el mismo grado de corrección, que además no son tendencias gráficas novedosas, sino que muchas veces hunden sus raíces en la tradición. Piensen, por ejemplo, en la convivencia que se da durante esta época para representar el grupo qua, el grupo fónico qua, entre su uso con C o su uso con Q. Fíjense que el uso con Q se arrastra desde la época latina. Ese sería el primer rasgo de esta estandarización en proceso. El segundo, que es lo que nos sorprende desde nuestra estandarización plena y que quizás es lo que ha justificado esta idea del caos, es un relativo grado de laxitud en su aplicación a los escritos concretos, una laxitud muy superior a la que podemos tener hoy, pero que tampoco es desconocida en otros idiomas. Piensen, por ejemplo, en las diferencias gráficas que existen entre el inglés del Reino Unido y el inglés de Estados Unidos, o, por ejemplo, entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil, lo que ha existido tradicionalmente. Ya saben que ahora se está modificando. De manera que lo que encontramos en estos procesos de estandarización en procesos sería un grado de laxitud mayor que el de estas lenguas que les he señalado, pero que en todo caso, bueno, pues es otro de estos rasgos de las estandarizaciones en proceso. Por otro lado, un tercer rasgo sería la presencia frecuente, pero no obligatoria, como pone ahí, de la fosilización gráfica. Entiendo la fosilización gráfica como la relación especialmente estrecha entre una tendencia gráfica específica y un vocablo concreto, que hace que en esa palabra concreta se mantenga esta tendencia gráfica durante mucho más tiempo. Es decir, puede desaparecer en el resto, pero en esa palabra se mantiene. El ejemplo prototípico del español sería el caso de la X, que servía como grafía para el fonema velar fricativo G, ¿verdad? Que tiene una especial relación hasta el día de hoy, por ejemplo, con un topónimo como México, donde se ha mantenido esta X, aunque se ha perdido en el resto de los vocablos. Y digo esto porque, como todos sabemos, en el siglo XVII y XVIII, la X como representación del fonema velar fricativo era general. La fosilización gráfica, por tanto, implicaría su mantenimiento durante más tiempo en unas voces específicas, en este caso en un topónimo, y no es casualidad que sea un topónimo, pero eso podemos hablar luego.
Y el último fenómeno, que sería, o el último rasgo, que sería en realidad la consecuencia de todos los anteriores, sería la existencia de una clara coherencia en cuanto a los usos gráficos, siempre y cuando los entendamos desde la situación en la que se encuentran, es decir, siempre y cuando los entendamos desde una estandarización en proceso y no intentemos hacerlos encajar en nuestra estandarización plena, que es lo que tenemos hoy. Por tanto, fíjense que si vemos esto a través del tiempo diacrónicamente, lo que tenemos es una situación claramente dinámica que parte de una situación de variación ordenada, pero variación que poco a poco se va a ir, perdiendo esta variación, decía, por medio de un proceso de, a mí me gusta llamar a veces, de hipertrofia de una de estas tendencias gráficas. Una de estas tendencias gráficas se convierte en mayoritaria, acaba por matar a las demás y entonces se convierte ahora sí en ortografía, entendido como un uso correcto que implica que los demás ya no lo son, cosa que no ocurría cuando estamos hablando de tendencias gráficas. Este proceso en el caso del español es mucho más moderno de lo que pensamos, probablemente es de la segunda mitad del 19 o incluso los primeros años del siglo XX, y fíjense que solo en este momento pueden hacer el concepto falta de ortografía, es decir, solo cuando una forma de escribir es la correcta y hace que las demás sean incorrectas, se puede considerar que un uso es una falta de ortografía. Por tanto, fíjense cómo este concepto de falta de ortografía probablemente es mucho más moderno de lo que tendemos a pensar, y he de decir, por cierto, que yo sepa, todavía no está estudiada la aparición del concepto como tal y su codificación, que sería una cuestión bastante interesante. Por tanto, si queremos analizar históricamente estos procesos, lo que tenemos que desarrollar en primer lugar es una metodología de trabajo que nos permita acercarnos a los usos gráficos del pasado desde esta perspectiva que les he planteado rápidamente. Y en este sentido quería hablar muy rápidamente de estos 4 puntos que tienen ahí, que son los que conforman, creo yo, el marco teórico o el marco metodológico, más bien, el marco metodológico desde el que se puede llevar a cabo esa historia de la ortografía del español que todavía tenemos que hacer, al menos de la ortografía entendida desde lo escrito y no tanto desde lo prescrito. Las cuestiones son las que tienen ahí. Por un lado, la importancia de trabajar con corpus amplios de documentación de la época. Por otro lado, el peso de los acercamientos de tipo cuantitativo estadístico como forma de analizar objetivamente el proceso de cambio. En tercer lugar, la necesidad de añadir a lo cuantitativo aproximaciones de tipo cualitativo que se centren en el análisis de vocablos concretos, relacionado esto con la cuestión de la fosilización gráfica. Y por último, el interés de incorporar al estudio textual también las informaciones que aporta la historiografía. Por supuesto que los acercamientos historiográficos nos interesan, pero nos interesan todavía más si los combinamos con estos acercamientos a partir de los textos, es decir, sería, si me permiten jugar con los términos cosserianos, los textos serían la norma normal, lo que normalmente se hacía frente a los ortógrafos, que serían la norma normativa, es decir, el precepto, ¿verdad? De ahí los llamamos preceptistas. Digo que es interesante este doble acercamiento porque nos permite comprender mejor las informaciones obtenidas de ambos análisis. Es decir, saber lo que dicen los preceptistas nos ayuda a entender mejor lo que hacía la gente, pero también saber lo que hacía la gente en sus escritos nos ayuda a entender mejor las decisiones que toman los preceptistas. De ahí que en este caso, como en tantos, tengamos que ir de la mano con los colegas de historiografía. En cuanto al primer punto, a la importancia de trabajar con corpus amplios, como les digo, lo que nos interesa desde esta perspectiva es describir los usos gráficos que efectivamente aparecen en la documentación, y esto nos obliga naturalmente a trabajar con corpus amplios que ofrezcan los datos suficientes para poder llevar a cabo los análisis. Por tanto, es fundamental, en primer lugar, configurar un corpus que además sabemos que tiene que ser homogéneo desde el punto de vista
tipológico y sociolingüístico, porque la misma Belén Almeida ha demostrado cómo lo sociolingüístico, la cuestión de la formación escrituraria, determina las diferencias en cuanto a las elecciones gráficas, en cuanto a los usos gráficos que se dan en la documentación. Si nosotros lo que queremos ver es cómo el paso del tiempo va afectando al uso de estos elementos, necesitamos naturalmente que nuestro corpus sea comparable, o si quieren, que el único factor diferencial de nuestro corpus sea lo cronológico y que lo tipológico, lo diastrático, incluso lo diatópico, aunque probablemente este factor no sea tan importante, pero habrá que analizarlo, tiene que ser común. Eso por un lado. Por otro lado, les he dicho que lo que nos interesa, o digamos que uno de los principios fundamentales de esta metodología van a ser los acercamientos de tipo cuantitativo. He puesto estadístico y quizá estadístico sea demasiado sofisticado. No vamos a pasar, o yo no voy a pasar al menos, de acercamientos puramente porcentuales. Esto es importante porque me parece el uso de los datos cuantitativos es importante porque es la forma, creo yo, de demostrar de forma objetiva la preeminencia de una tendencia frente a otra y sobre todo los cambios en estas tendencias que se producen a lo largo del tiempo. En análisis de tipo, por ejemplo, de morfosintaxis histórica, sabemos que la cuestión de la frecuencia es fundamental para entender cómo se va produciendo el cambio. Y en este caso vamos a ver que con los usos gráficos también la frecuencia es la forma objetiva de demostrar cómo una letra se está muriendo, si me permiten decirlo así, porque de hecho es lo que vamos a demostrar con la cedilla. Pero claro, si nos quedamos simplemente con esta cuestión cuantitativa, es cierto que vamos a obtener datos de interés, pero probablemente vamos a perder otra serie de datos que nos llevan a complementar este primer acercamiento con análisis de tipo cualitativo que nos permitan observar las diferencias que se producen en el empleo de determinadas unidades léxicas, porque vamos a ver también que estos procesos no son procesos homogéneos, sino que están muchas veces léxicamente determinados. Esto, como les digo, es especialmente importante en el caso de las fosilizaciones gráficas, pero no solo. Vamos a ver cómo se detectan diferencias que habrá que explicar de acuerdo con diferentes factores. Y por último, lo que les decía de los acercamientos historiográficos que simplemente van a servir para enriquecer nuestra visión con este juego entre lo normal y lo normativo que nos va a permitir entender precisamente los usos y la cuestión de la preceptiva. En realidad estoy hablando ahora de preceptistas frente a textos manuscritos. La historia o la situación es un poquito más compleja porque hay un tercer polo de estandarización gráfica, de estandarización ortográfica, que va a ser la imprenta. Va a ser la imprenta que por un lado va a ser norma normal, es decir, va a aplicar unos usos, pero precisamente por el prestigio que va a tener los impresos, también va a funcionar en parte como una norma normativa. De manera que fíjense que cuando hablamos, yo aquí voy a hablar solo, repito, de dos de los polos, manuscritos, tradiciones gráficas heredadas por procesos de aprendizaje frente a usos usos de los preceptistas, ¿verdad? Cuestiones historiográficas, pero habría que añadir para el estudio un tercer polo, que sería la cuestión de los impresos, en una relación muy dinámica, en una relación de ida y vuelta entre los tres polos, que resulta pues realmente fascinante y que todavía que yo sepa pues no se ha analizado, y tenemos otra cuestión para analizar. Por tanto, todos estos conceptos y todas estas ideas que he descrito muy rápidamente constituyen, creo yo, un marco metodológico adecuado, o si quieren, un esbozo de marco metodológico adecuado, porque seguro que hay muchas cosas todavía que matizar, para poder estudiar y para poder confeccionar esa historia de la ortografía del español que todavía pues nos queda por analizar. Es decir, este proceso dinámico que nos va a llevar de una situación de variación a una situación de unidad caracterizada por la imposición de una única forma de escribir socialmente aceptada. Por supuesto que hay más, pero socialmente aceptada solo una, mientras que en otros momentos pues esta idea no existía. Por tanto, necesitamos aplicar me parece a mí, aplicar este marco metodológico y aplicarlo para
responder a dos cuestiones. Por un lado, para demostrar su adecuación, es decir, para demostrar si estos postulados que acabo de plantear resultan adecuados para el estudio de la cuestión. Yo creo que sí, pero precisamente para eso estamos en esta conferencia, para que podamos discutirlo. Y por otro lado, también para ir completando la historia, la descripción de este proceso histórico que determina la generación de nuestra o la creación de nuestra escritura moderna, que evidentemente es un proceso de una trascendencia fundamental y que sin embargo resulta mucho más desconocido de lo que a veces pensamos. Por tanto, si me preguntan qué es lo que vamos a analizar, pues teniendo este marco, lo que voy a hacer va a ser ahora ponerles un ejemplo de su aplicación y me he querido centrar, como les decía antes, en una letra muy hispánica que termina por morirse, ¿verdad? La C con cedilla, como saben, resultado de la evolución en la escritura visigótica de la Z copetuda, en fin, no voy a entrar en eso. La idea es, como pone ahí como objetivo general, analizar la sustitución de una tendencia gráfica, el uso de la C con cedilla para representar, digamos, la interdental, a veces también la dental en el caso de las variedades seseantes, por otra tendencia gráfica también de profunda raigambre histórica, que también nos lleva al latín, que es el uso de C y Z, que es lo que tenemos hoy, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Vamos a estudiar todo ese proceso de desaparición de la C con cedilla. En concreto, como ven ahí en el punto 2, las cuestiones específicas que vamos a analizar son, por un lado, cómo es la utilización de estas, cómo es la convivencia de estas tendencias gráficas, ¿no? De estas grafías en rivalidad, ¿no? Estas grafías rivales. Por un lado la cedilla y por otro CZ en este periodo. Después, analizar el empleo de estas grafías según factores variados. En realidad me voy a centrar en un factor por cuestiones de tiempo, que es la vocal que acompaña. Se podría analizar otros factores como la presencia o no de abreviaturas, la posición dentro de la palabra, inicial, no inicial, en fin, habría muchos elementos para analizar. Yo me voy a centrar simplemente en uno de ellos. Por otro lado, vamos a analizar la existencia de voces concretas que favorezcan el empleo de esta grafía, es decir, lo que sería la cuestión de la fosilización gráfica, y ya les adelanto que no, que en este caso concreto no hay fosilización gráfica frente a lo que ocurre con otras grafías del español. Y por último, la relación de este proceso con lo que indican los tratadistas. Por un lado, la Real Academia como ejemplo prototípico de los tratadistas, pero también los otros tratadistas que en el siglo XVIII están discutiendo sobre la forma de escribir el español. Por tanto, vuelvo muy rápidamente, o mejor, señalo una serie de cuestiones metodológicas que quizá no he dicho antes. Por un lado, como les decía, que vamos a hacer una descripción de este proceso desde lo escrito. Vuelvo a hacer mucho énfasis en esta cuestión, porque lo tradicional es, en los estudios previos, es ir de lo prescrito a lo escrito, es decir, qué dice la Real Academia y qué se refleja en los escritos de las personas. Yo lo que voy a hacer va a ser dar la vuelta al proceso, partir de lo escrito y luego compararlo de forma secundaria con lo prescrito. Decía también la cuestión de lo cuantitativo y lo cualitativo y la cuestión de la selección del corpus, que es lo que me interesa. Ahí tienen el corpus que he seleccionado para trabajar la cuestión. Se trata, como ven ahí, de 57 documentos notariales redactados en Bilbao entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Estos documentos notariales, fíjense, la homogeneidad geográfica, Bilbao, la homogeneidad tipológica, documentación notarial, y ahora sí la variación cronológica. Como les digo, vamos a trabajar entre 1550 y 1800 y he dividido todo ese periodo, o todo ese segmento temporal, en 5 periodos: segunda mitad del siglo XVI, primera del XVII, segunda del XVII, primera del XVIII y segunda del XVIII. Como también les he dicho que vamos a hacer acercamientos cuantitativos, era necesario tener una cantidad suficiente de casos, y creo que eso también lo cumple el corpus. Tenemos un total de 7.021 ejemplos, 2.316 corresponden a la C con cedilla y 4.705 corresponden a estas grafías rivales, es decir, a la C y la Z. Cuando hablo de la C, naturalmente estoy pensando solamente en cuando se acompaña de las vocales palatales de E, I, que es cuando
cuando entra en rivalidad, en realidad, con la cedilla. Ya sé que teóricamente no, ¿verdad? La cedilla aparecía con A o U y la C aparecía con EI, pero sabemos que en los textos del español desde el siglo XIV, dice Pedro Sánchez Prieto, y sobre todo ya en el XV y XVI, puede aparecer sin ningún problema la cedilla con la E y con la I. De manera que esos son los elementos que vamos a analizar. También para comprobar que lo que voy a describir en el caso de Bilbao no es algo que se circunscribe a la documentación de Bilbao, he querido utilizar al principio, luego simplemente para ver si funciona, después no voy a hacer el análisis doble, pero he querido utilizar un corpus de control que se caracterizara por también su homogeneidad diatópica, que fuera de una sola zona geográfica, por su homogeneidad tipológica, que además coincidiera con la del corpus del País Vasco, también es documentación notarial, y también que coincidiera en lo cronológico, es documentación de 1550 a 1800. La diferencia, por tanto, es únicamente la zona de la que viene. Se trata de, en este caso, de los 75 textos de la Bolivia andina que publica Mendoza Quiroga en el año 2001. Me parece que era un corpus válido para establecer comparaciones puntuales con los datos vizcaínos, porque siendo de la misma cronología y de la misma tipología, al ser de dos lugares tan diferentes, pues si hay parecidos, y además dos lugares en principio sin demasiada relación histórica, los parecidos me estarían demostrando no tendencias propias de un corpus, sino tendencias, digamos, en la medida de lo posible y generalizando, tendencias generales de la escritura del español. Teniendo esto en cuenta, les presento primero los datos generales. Y los primeros datos generales, pues la verdad es que nos sorprenden. Y es que encontramos un empleo constante de la C con cedilla en todos los periodos que se están estudiando, y además una convivencia, ¿verdad?, con todos los otros grafemas con los que está en rivalidad gráfica. Es decir, lo que encontramos a lo largo de todo el periodo analizado es la presencia de cedilla que convive con la C y con la Z. Por tanto, fíjense que encontramos esa laxitud de la que estaba hablando al comienzo y esa convivencia de tendencias gráficas. Ahora bien, también, si se fijan en la tabla 3, lo que vemos claramente, y además funciona muy bien en este caso, casi parece que están preparados los datos, ¿verdad? Es que conforme vamos analizando los diversos cortes cronológicos, por más que ciertamente conviven las tendencias gráficas, los porcentajes de utilización son muy diferentes. Si se fijan, en el caso de 1550-1600, el predominio de la cedilla es clarísimo, un 73%, mientras que conforme vamos bajando, la cedilla va desapareciendo hasta el punto de que en la segunda mitad del siglo XVIII es puramente anecdótica. Estamos hablando de un 0,15%. Fíjense qué bien se ve ahí, y en este caso concreto, el proceso de hipertrofia de la tendencia gráfica de uso de CZ frente a la cedilla, que claramente entra en decadencia y va a terminar por morir. Por tanto, fíjense que lo que vemos, como estaba diciendo, es un descenso continuado de la cedilla a través de todo el tiempo, una situación más o menos mantenida en el siglo XVI y la primera mitad del XVII, pero que sufre un drástico descenso en la segunda mitad del XVII. Fíjense que prácticamente desciende un 20% los casos, y todavía un descenso más drástico en la primera mitad del siglo XVIII, que pasa de un 45 a un 9, desciende 35 puntos porcentuales. Esto demuestra que el proceso de decadencia de este elemento se da desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, porque como ven, en la segunda mitad del siglo XVIII ya es un uso claramente marginal, puramente anecdótico, y podemos decir que era ya residual. De hecho, nos sorprende que si analizamos documentación de la propia zona de Bilbao del siglo XIX, ya directamente no encontremos ninguna cedilla. Es cierto que la documentación de Bilbao que tenemos del siglo XIX tipológicamente no es semejante, no es documentación notarial, es más bien documentación de tipo privado, sobre todo cartas, y quizá este cambio de tipología pues puede afectar a la comparación, pero en todo caso me parece que es bastante
bastante significativo el hecho de que ya en el 19 no tengamos ninguna cedilla. También me parece interesante que el proceso de descenso más marcado se dé a partir de 1650, y es que, les adelanto algo que diré luego, a partir de 1650, dice Martínez Alcalde, empiezan a triunfar las tendencias más latinizantes en la ortografía, de manera que no sorprende que en estas tendencias latinizantes de acercamiento a la escritura latina, pues decida, o mejor, cuando se generalizan estas tendencias, se produzca la desaparición de la C con cedilla, que como todos sabemos no era una grafía propia del latín, como les he dicho, es una grafía que ya aparece a partir de la Edad Media. No creo que sea casualidad estos descensos tan marcados cuando se está intentando escribir parecido al latín y estamos hablando de un elemento que no existe en latín. Claro, me pueden decir, bueno, eso es lo que pasa en Bilbao, pero vete tú a saber lo que pasa en otros sitios. Pues si se fijan en el caso de Bolivia, estos son los datos de Bolivia. Perdón, creo que he repetido la misma tabla. No, estos no son los datos de Bolivia. Ay, me he despistado. En el caso de Bolivia, no, les he puesto la misma tabla, disculpen. En realidad, bueno, me van a tener que creer, de todas formas tengo aquí los datos. En el caso de Bolivia lo que encontramos son datos muy semejantes, es decir, encontramos de datos de en torno al 60% en la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, que desciende a datos de en torno al 25 más o menos en la segunda mitad del 17 y la primera del 18, y que desciende un 0,17 en la segunda mitad del 18, es decir, datos muy semejantes a los que tienen en el caso de Bilbao. Fíjense, por tanto, que podemos establecer, y disculpen, la verdad, me acabo de dar cuenta ahora, una serie de tendencias comunes entre el caso de España o de Bilbao y de Bolivia. Como les decía, en ambas zonas geográficas se da un descenso continuado de la cedilla durante los siglos XVI al XVIII. En ambas zonas geográficas se da un quiebre fundamental en cuanto a los porcentajes de uso en la primera mitad del 17, en la segunda mitad del 17, que se extiende también a la primera mitad del 18, y también coinciden ambos en ese uso marginal o anecdótico de la cedilla entre 1750 y 1800. Hay algunas diferencias entre ambas zonas en cuanto a porcentajes. Parece que el porcentaje de la cedilla es un poquito más alto en el País Vasco que en Bolivia, y habrá que analizar por qué. Pero esto enlaza con otra cuestión muy interesante que habrá que incorporar a los estudios y que yo, les confieso, todavía no sé cómo incorporarla, que son las tendencias personales, es decir, las preferencias de los escribanos, ¿no? En un equilibrio que se preguntaba Concepción Company, cuánto hay de equilibrio entre, o cómo se conjugan en realidad las normas que impone el sistema con las preferencias personales, cuánto hay en la escritura de preferencia personal y de norma establecida y compartida. Bueno, probablemente estas diferencias que vemos entre España y Bolivia, que repito, son puntuales dentro de las mismas tendencias, pueden responder a esta cuestión de preferencias personales que habrá que analizar de alguna forma, pero como les estoy confesando, todavía no se me ocurre cómo se puede llevar a cabo. Otra de las cuestiones que quería analizar era el reparto contextual, es decir, qué factores pueden favorecer el uso de estos elementos. En este caso, como les dije, simplemente me quiero centrar en uno de estos factores por cuestiones de tiempo, que es la vocal que aparece junto a la cedilla. Aquí tienen en la tabla 6, sigo con los datos de Bilbao, en la tabla 6 la distribución de la cedilla de acuerdo con la vocal que aparece en comparación con el uso de CZ con esta vocal. Fíjense que en todos ellos se descubre este paulatino descenso, ¿verdad?, del uso de la cedilla a través del tiempo, el que ya señalaba. Y también nos demuestra pues, que en este caso parece que el uso de la vocal no es un factor que afecte al proceso de pérdida, ¿sí? Por tanto, tendremos que pensar en otros factores que puedan crear diferencias, pero como vemos aquí con estos datos, la vocal no crea demasiadas diferencias más allá de cuestiones que tienen que ver con la
con la frecuencia de uso, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de la A, la frecuencia de uso de la cedilla es muy alta, mientras que en el caso de la E, la frecuencia de uso de la cedilla es más baja. Esto tiene que ver también con las tradiciones que venían, ¿no? Las tradiciones de escritura que creaban a veces esas diferencias dentro de un marco general. La otra cuestión de la que quería analizar, estoy siguiendo todos estos procesos que tienen que ver, o todos estos rasgos, estas características definitorias de la estandarización en proceso, era la fosilización gráfica. Es decir, como les decía, esta preferencia de la C con cedilla o de una grafía por aparecer en unas palabras específicas. Como les dije, la fosilización gráfica no se tiene que producir de forma obligatoria en todas las ocasiones. Es cierto que con algunas grafías se produce, por ejemplo, con el uso de lo que se suele conocer como los dígrafos o las grafías cultas, ¿verdad? PH, TH, CH con valor velar, pero eso no es necesario, no es obligatorio en todas las ocasiones. En este caso, para calcular la fosilización gráfica, lo que he hecho ha sido aplicar lo que yo llamo el índice de fosilización, es decir, divido las palabras diferentes, los lemas, entre los casos, si quieren, los types, entre los tokens, ¿verdad? De la cedilla, de manera que cuanto más nos acerquemos al cero, implica que esas cedillas se concentran más en unas palabras específicas y por tanto habría mayor fosilización. En este caso, fíjense que, que no se descubre este acercamiento a cero, todo lo contrario. Primero lo que encontramos es un índice de fosilización muy cercano, 0,31, 0,25, 0,30, que luego incluso va aumentando, 0,52, 1, lo que quiere decir que en realidad en este caso concreto no se va a producir ningún proceso de fosilización gráfica, es decir, no encontramos una palabra específica, al menos en el corpus, que mantenga la cedilla durante más tiempo, que muestre esa especial predilección por la cedilla, como ocurre, por ejemplo, en el caso de México por la X. Y entonces esto que en principio podrán decir, pues para este viaje no hacía falta alforjas, ¿verdad? Para decir que no hay ninguna fosilización gráfica, no hacía falta que nos explicaras todo esto, pero realmente sí que es interesante. Es interesante el hecho de que aquí no haya fosilización gráfica, mientras que con otros elementos, repito, las grafías cultas, o por ejemplo la X para representar el elemento velar, sí que hay fosilización gráfica. Decía que resulta interesante esta diferencia porque esto nos lleva a preguntarnos por qué es así, por qué en el caso de la cedilla no existe esa fosilización que sí que existe con otras grafías. Pues la verdad es que no lo sé, no sé muy bien por qué, probablemente porque todavía tenemos que estudiar mucho el proceso de fosilización gráfica. No descarto que haya que desarrollar nuevas metodologías para acercarnos de una forma más precisa a esta cuestión, pero en todo caso es algo que tendremos que responder, ¿no? ¿Cuáles son los factores que explican que en algunos casos sí que se produzca esta fosilización y en otros casos pues no se produzca? De todas formas, que no se produzca una fosilización gráfica como tal no quiere decir que todas las palabras que presentan la cedilla se comporten de la misma forma, o si quieren, no todos, si se quiere, que no todas las voces que, mejor, como les iba diciendo, que el abandono de la C con cedilla en los diferentes vocablos no es semejante cronológicamente. Y para eso les he traído aquí esta tablita, en fin, un poco confusa, que nos permite, he seleccionado 10 ejemplos, son esos vocablos que tienen ahí, que nos permiten ver cuáles son la gradualidad y los detalles del proceso de imposición de los grafemas CZ, o si quieren nos permiten ver cómo la muerte de la cedilla no se produce de la misma forma en todas las palabras, sino de forma diferenciada. ¿Qué nos dicen estos datos? Pues lo que nos dicen es que si se fijan en el caso de 100 y en el caso de, a ver que lo diga bien, perdón, en el caso de 5 y de 50, lo que vemos es un proceso muy parecido y que además coincide con la tendencia general, es decir, este progresivo abandono a lo largo del tiempo. Sin embargo, frente a esto, lo que vemos en otros elementos como onza
Y ordenanza es que el mantenimiento de la cedilla se mantiene durante mucho más tiempo, ¿verdad? Mientras que en 5 y 50 está descendiendo, onza y ordenanza utilizan la cedilla de una forma total durante mucho más tiempo, hasta evidentemente el momento de la decadencia total, que es ya el siglo XVIII. Y en el caso de ciento y vecino, lo que encontramos es un comportamiento mucho más errático, perdón, con aumentos y disminuciones en los porcentajes que probablemente estén determinados por esas preferencias puramente individuales. Yo sé que me dirán que son pocos ejemplos para llegar a esas conclusiones y probablemente tienen razón, pero he elegido las 10 palabras en realidad que tenían más ejemplos. Por supuesto, para llegar a conclusiones más categóricas a este respecto, lo que tendremos que hacer es trabajar con todavía mayor cantidad de datos. En todo caso, lo que aquí me interesaba a mí era ver o analizar si todas las palabras tenían el mismo proceso de desaparición, el que hemos descrito de forma general, o había diferencias. Y fíjense que sí, que hay diferencias relativamente interesantes. Por tanto, ¿qué conclusiones se pueden extraer de este primer acercamiento? Pues como les decía, que la pérdida de la C con cedilla no es un proceso compacto que afecta por igual a todas las unidades léxicas del mismo modo y al mismo tiempo, sino que en realidad se trata de un fenómeno mucho más complejo que está determinado por múltiples factores, ¿sí? Y uno de esos factores es incluso la unidad léxica que estamos analizando. Probablemente a esto se superponen, como les decía, las preferencias puramente individuales. Y esto nos tiene que llevar a dos cuestiones. Por un lado, a pues lo que ya les decía, ¿verdad? Lo que les decía de que el análisis cuantitativo por sí mismo nos da datos, pero no nos aclara todo, es decir, hay que complementarlo con aproximaciones de tipo cualitativo. Y por otro lado, nos lleva a esa pregunta que ya hacía Concepción Company trabajando la historia de la puntuación, pero que es también válido para esto. Después de todo, la puntuación no deja de ser parte de las tendencias gráficas de una forma muy amplia. La pregunta que se hacía, y déjenme que se la lea porque la tengo acá y porque Company siempre lo va a decir mucho mejor que yo, ella se preguntaba, y cito, ¿cuál es el nivel de interrelación entre las regularidades impuestas por el sistema de una época y las preferencias y usos dependientes del individuo? Esa es la cuestión, es decir, ¿cuánto hay de impuesto y cuánto hay de libertad por parte del individuo? A esto habría que añadir otra cuestión que en el fondo es una confesión de incapacidad por mi parte. ¿Cómo estudiar estas preferencias personales? Y la verdad, no se me ocurre cómo, o digamos que las formas que se me ocurren son bastante complejas y bastante trabajosas, pero en todo caso tendremos que pensar. Esto, por tanto, lo que nos dicen hasta aquí, lo que nos dicen los textos, estos textos que yo estaba analizando. Me parece interesante también, como les decía, analizar en 2 minutos, muy rápidamente, qué es lo que dicen los preceptistas. Ya hemos dicho que los textos lo que nos dicen es que durante la época moderna, en la escritura del español, se produce una paulatina decadencia de la C con cedilla que tiene como momento fundamental la segunda mitad del siglo XVII y que convierte este elemento en una cuestión puramente marginal, residual, ya en el siglo XVIII. Bien, ¿qué nos dicen los preceptistas? O mejor, sabiendo lo que nos dicen los preceptistas, ¿cómo lo relacionamos con lo que hemos descrito hasta ahora? Y lo que vemos es que la relación es muy clara y funciona muy bien, funciona muy bien. Es decir, si tenemos en cuenta que la decadencia de la C con cedilla comienza a partir de 1650 y se intensifica durante la primera mitad del siglo XVIII, nos sorprende que en 1726 la Real Academia, en el famoso proemio, ¿verdad?, del diccionario, donde se plantea por primera vez la cuestión ortográfica, decida eliminar la cedilla del alfabeto y emplear las grafías rivales. Es decir, lo que hace es decir que hay que dejar de utilizar la cedilla, que hay que utilizar la C y la Z, y esto es algo que reitera en su ortografía, en la ortografía académica de 1741. Fíjense, por tanto, que la Real Academia lo que hace es
optar por lo que ya estaba haciendo la gente. Quiero decir con esto que muchas veces, y por ejemplo Silena Alapesa, el planteamiento que se describe es exactamente el contrario. La Real Academia dice que hay que dejar de utilizar la cedilla y la gente deja de utilizarla. Lo que nos demuestran los textos, y además comparando, ¿verdad?, la cuestión cronológica, es como la Real Academia lo que hace es sancionar y dar por válido algo que la gente ya venía haciendo desde antes, porque la decadencia había comenzado en 1650, cuando todavía no existía la Real Academia, y cuando, de acuerdo con los textos, la cedilla es un uso puramente en retirada, en decadencia, es cuando la Real Academia decide sancionar el uso de la C y la Z. Es decir, digamos que la Real Academia es la puntilla que acaba por acabar o acaba por matar a la cedilla. Digo esto porque esto nos demuestra cómo en este punto y en otros muchos, he de decir, la Real Academia, al menos en el siglo XVIII, no es tan prescriptivista como pensamos. Muchas veces es mucho más descriptiva, ¿sí? Generalmente lo que hace es sancionar como correcto lo que ya los grupos más altos estaban haciendo en su práctica cotidiana de la escritura, cosa que tampoco sorprende. Es decir, si tengo que decidir de 3 opciones cuál es la correcta, evidentemente yo, que para eso soy académico, voy a considerar que la correcta es la mía. De manera que fíjense que no sorprende que se sancione lo que probablemente ya era, o al menos eso nos dicen los documentos, el uso general por parte de los cultos. Esto no es algo solo que haga la Real Academia. Si vemos lo que dicen los ortógrafos del siglo XVIII, y me he basado en los datos de Marina Maquieira, que es un trabajo magnífico, ahí vemos que la práctica totalidad de los ortógrafos del siglo XVIII dicen que la C con cedilla no hay que utilizarla, que no es un uso del castellano. Hay una excepción, un valenciano, si no me equivoco, que dice que sí que hay que utilizarla. Recuerden otra vez las preferencias personales, esas que habrá que estudiar en algún momento, pero lo cierto es que la mayor parte de ellos dicen que no hay que usarla, y repito, no sorprende porque ya vemos en los textos que ciertamente no se usaba. Por tanto, fíjense que si queremos entender cómo es la relación entre los preceptistas y las tendencias de uso normal, lo que vemos es que la prescripción, la norma normativa, como pone ahí en el punto 3, o mejor, lo que se produce es la prescripción de una práctica común entre los cultos. La norma, lo que es norma normal, se convierte en norma normativa, es decir, se selecciona, se impone como modelo prestigioso el empleo que probablemente, ya lo decía antes, están utilizando los cultos, ya lo decía Frao. Por tanto, ¿cómo podemos definir a la RAE, al menos en esta cuestión puramente ortográfica, como prescriptiva desde lo descriptivo? Es decir, a partir de lo que la gente hace, toma sus normas prescriptivas, que me parece una forma muy interesante de entender en realidad por qué deciden lo que deciden. Y esto, por ejemplo, se ve también en lo que ocurre con los grupos cultos, con estas grafías cultas que estaba señalando, PH, TH, CH, también se ve claramente cómo la RAE lo que hace es sancionar lo que ya los escribientes estaban haciendo, o se ve también a mitad de camino entre lo gráfico y lo fónico con los grupos cultos consonánticos. Es decir, cuando la RAE también decide que lo culto va a ser decir doctor y precepto, pese a lo que había hecho, por ejemplo, Cervantes o Lope de Vega, ¿no?, por poner dos de los grandes autores del 16-17, cuando decide hacer eso, lo que vemos es que en la documentación el empleo de los grupos cultos ya estaba generalizado, de manera que simplemente sanciona lo que la gente, repito, los grupos cultos ya estaban haciendo. Por tanto, voy concluyendo ya, no les quiero robar más tiempo, y voy concluyendo, en fin, pues con estas cuestiones que aparecen aquí. ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que hemos visto en este acercamiento muy rápido a la muerte de una letra, ¿no? La muerte de la C con cedilla. En primer lugar, que durante los siglos XVI al XVIII se mantiene, se detecta esta rivalidad gráfica, ¿no? Esta convivencia de grafías en rivalidad gráfica, y hago hincapié en este concepto porque me parece que es una forma muy interesante de entender
cómo es la relación entre las diversas tendencias, ¿no? La cedilla por un lado versus CZ. Es cierto que esto se mantiene durante todo el periodo analizado, pero también es cierto que con los datos porcentuales en la mano lo que podemos ver es un descenso continuado y además evidente de lo que era la tendencia mayoritaria, la cedilla, a favor de la tendencia que no por casualidad va a terminar triunfando en el español, que es el uso de CZ. Momento de especial relevancia, la segunda mitad del 17, porque ahí es donde ya apreciamos claramente el comienzo de decadencia, ¿no? Cuando se pasa pues eso, de un 45 a un 9. Y también interesante el siglo ilustrado, ¿no? El siglo XVIII, en el que ya la cedilla va a ser una grafía puramente marginal, con unos usos pues claramente, en fin, residuales y anecdóticos. Es un proceso común, al menos en sus características generales, entre España y Bolivia, por tanto, parece ser que el factor diatópico, al menos en este ejemplo concreto, o al menos con estas dos zonas que yo he elegido, parece que el factor diatópico no interesa demasiado en el análisis de estos cambios de carácter gráfico, ortográfico. Si me apuran, parece que toda la escritura del español hace lo mismo y en los mismos momentos. Allí hay otra cuestión muy interesante, que será saber por qué y saber cuáles son los modelos que sirven para que todos decidan en ámbitos tan sumamente alejados y distantes como podía ser las diversas zonas de América y España, decidan aplicar lo mismo. Y aquí de nuevo creo que el peso de la imprenta va a ser fundamental y es algo que tendremos que analizar. No hay diferencias, digo, quizá lo que existen son, como siempre, diferencias en cuanto a frecuencias de uso o en cuanto a la cronología del proceso. Es decir, quizá en algunas zonas el proceso es un poquito más lento o hay algunas preferencias de uso durante más tiempo de ciertos elementos. En fin, son cuestiones que habrá que analizar. Pero en principio parece que, al menos a partir de este ejemplo, que lo geográfico no tiene demasiada trascendencia en el proceso de modernización gráfica del español. También, como les decía, lo que he podido comprobar con este acercamiento tan rápido es que no se produce fosilización gráfica en la desaparición de la cedilla, y esto enlaza con lo que les decía antes. ¿Por qué sí que se da en unas grafías como en PH, TH, CH y no se da en otras? No sé qué es lo que determina que en algunas se dé y en otras no. ¿Qué criterios, por tanto, en relación con lo anterior, qué criterios determinan la existencia de fosilización gráfica? Es algo que no sé y que también tendremos que analizar. Y por otro lado, como les decía, también los datos parecen demostrar que existen usos léxicamente determinados, es decir, que el proceso de sustitución no es un proceso homogéneo y compacto, sino que se da de forma más rápida o más lenta y con ciertas preferencias y peculiaridades dependiendo del vocablo que estemos analizando. ¿Posibles factores que explican estas diferencias? El vocablo en sí, la tradición gráfica, es decir, cuál es su etimología y por tanto cuál es la tradición gráfica que se impone en ese elemento, o las preferencias individuales, cuestión que, como pues, han podido comprobar, me preocupa bastante y me lleva de nuevo a la pregunta de Company, que ya les leí antes y que entonces pues, no les voy a volver a leer. En cuanto a la relación con lo historiográfico, fíjense qué interesante. Hasta el momento actual, lo más que podíamos decir era la cedilla desaparece en el siglo XVIII porque la Real Academia dice que en 1726 que hay que dejar de usarla. Ahora, en realidad, este análisis de los textos nos explica por qué la Real Academia, o al menos nos ayuda a entender por qué la Real Academia dice eso. Es decir, como aparece en pantalla, la decadencia de la cedilla explica la decisión de los preceptistas. Es decir, es que la gente ya no la usaba, de manera que es lógico que terminen por decir, pues no hay que usarla precisamente porque ya no se usaba. Como yo soy muy coseriano, y Coserio es un autor que realmente pues, me parece magnífico y me gusta utilizar estos conceptos, fíjense cómo se da valor normativo a lo que era el uso normal, ¿no? En este juego constante de ida y vuelta entre lo normal y lo normativo que explica o que muchas veces explica el cambio lingüístico y que en el caso de lo gráfico también lo explica. Cuestiones metodológicas que nos quedan por atender.
Por un lado, necesitamos incorporar lo sociolingüístico, siguiendo el modelo de Almeida Cabrejas. Yo lo que he hecho ahora ha sido comparar escritura culta a través del tiempo en dos zonas geográficas. Sería muy interesante, por ejemplo, y es algo que me queda pendiente, comparar escritura culta de Bilbao del siglo XVIII con escritura popular de manos inhábiles de Bilbao del XVIII, para ver cuáles son las diferencias, qué tendencias gráficas se comparten, qué separaciones de lo normal, normativo, culto, se dan en los escritores inhábiles. Eso es algo que queda por analizar. Y de nuevo, también como una cuestión metodológica que me parece fundamental volver a recalcar, el interés de las aproximaciones cuantitativas para poder vislumbrar y esbozar el proceso de cambio. Soy consciente de que esta propuesta no deja de ser eso, una propuesta, y una propuesta que habrá que mejorar, por un lado, desde lo metodológico, cómo enfrentarnos a los documentos y cómo matizar, perfilar y mejorar estas herramientas de tipo teórico-metodológico que yo he señalado. También necesitamos seguir analizando la historia de ciertas grafías, de muchas grafías, porque probablemente los análisis puntuales nos ayuden a mejorar lo metodológico y a perfilar mejor el análisis. En todo caso, me parece que es interesante este acercamiento porque me parece que nos permite comprender de una forma más profunda el proceso de creación de la ortografía moderna y sobre todo olvidarnos de esta idea generalizada y desde mi punto de vista falsa de que la ortografía o los usos gráficos del pasado son un caos. Son un caos si los vemos desde nuestra perspectiva, pero si la vemos desde la perspectiva de la estandarización en proceso, es decir, si lo vemos desde la época, probablemente no sean ni más caóticos, ni más difíciles, ni más extraños que los que hoy tenemos. Simplemente son otros y lo que tenemos que hacer es intentar entenderlos. Y esto es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor José Luis Ramírez Luengo por esta presentación tan relevante para el estudio de los usos gráficos del español a lo largo de la historia. Vamos a abrir un segmento de unos 15 minutos de preguntas. Digo eso para que luego José Luis pueda ir a dormir, porque ya debe ser como la 1 de la mañana, allá en Madrid. Entonces, de hecho, creo que está especialmente torpe hablando y, en fin, puede ser mi torpeza habitual, pero creo que la hora ayuda a aumentar esa torpeza. no, entonces, bueno, si tienen preguntas pueden levantar la mano del Zoom o de verdad, si encienden la cámara o poner la pregunta en el chat. Okay, sí, mientras se animan, yo tengo una observación con respecto a la metodología, porque yo más bien apostaría por un corpus más heterogéneo. Y lo digo porque, digamos, pienso que algunos usos gráficos estarán determinados por la tradición de escritura relacionada con géneros discursivos o tipos textuales o tradiciones discursivas. Eso es algo que se podría ver. Y luego, precisamente para incorporar lo sociolingüístico que apunta Almeida Cabrejas, y tal vez no, o sea, no, ni siquiera habría que ser tan radical, digamos, si se mantuviera un corpus de documentos notariales, podría ser un corpus de documentos notariales, pero que sea diastráticamente diverso, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar diferentes grados de esta competencia escrituraria. Y no sé, ¿qué opinas al respecto? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Es decir, me parece que es importante, cuando yo decía un corpus homogéneo, lo que estaba diciendo era que, a ver cómo decirlo, que cada corpus de análisis sea homogéneo, pero evidentemente luego lo que nos interesa es tener corpus heterogéneos para poder compararlos. Es decir, lo que a mí me da miedo es, y a veces lo han hecho algunos autores, es mezclar, por ejemplo, textos de manos hábiles con manos inhábiles, porque entonces lo que vas a decir al final es cada uno escribía lo que quería y dices, no, no, espera, si comparas lo que hacen las manos hábiles con las manos inhábiles, pero claro, las manos hábiles como un corpus y las manos inhábiles como otro, vas a ver cuáles son las diferencias, qué usos estaban permitidos o estaban, digamos, en fin, se utilizaban entre los cultos y cuáles no. Por ejemplo, el uso para representar
el grupo de muta cum liquida de velar sorda más vibrante, o sea, lo que sería CR, es cierto que aparece a veces Q seguida de R y aparece CREN escrito con Q seguida de R, pero eso aparece solamente en las manos inhábiles. Era una tendencia gráfica que identificaba a los no avezados en la escritura. De manera que yo estoy de acuerdo contigo, Gabriela. Yo creo que hay que comparar, pero me parece que es importante tener los corpus lo suficientemente separados en principio para ver cuáles son usos de ciertos niveles sociales, usos de otros niveles y luego poder compararlos. Lo que me da miedo es juntar todo, porque entonces cuando aplicas este análisis, la conclusión va a ser que se hacía de todo. Sí, se hacía de todo, pero no todo el mundo hacía de todo. Y en este sentido, claro, está la cuestión geográfica, está la cuestión social, está la cuestión, está, como dices tú, la cuestión tipológica o de tradiciones. Yo no sé hasta qué punto eso va a influir, pero es algo que hay que explorar. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Pensando en el caso de las grafías cultas, ¿no? Pues quizá en textos religiosos algunas voces aparecen, qué sé yo, Cristo con CH aparece más en textos religiosos que en otro tipo de textos. No que aparezca más la palabra, sino que aparezca más Cristo con CH frente a Cristo sin CH. Podría ser, habría que analizarlo. Es que queda todo por analizar. Lo que es interesante es, bueno, pues desarrollar una metodología que nos permita acercarnos a esta cuestión, creo yo. Sí, sí, definitivamente. Y está también el estudio de Rivas Sancarrón, de Manuel Rivas Sancarrón, que compara usos gráficos de imprenta y manuscritos, de hecho con documentación costarricense del 19. Entonces, Eso sí, la sí. comparativa. Sí, perdona. Eso es otra cosa que evidentemente es fundamental para poder entender el proceso de estandarización, precisamente porque, como decía, yo creo que la cuestión de la imprenta es fundamental. Un alumno mío de cuando yo estaba en Querétaro, Niccolò Cervelli, evidentemente italiano, pero que estaba en Querétaro, hizo un estudio de la tildación en el siglo XVIII en Guatemala, comparando manuscritos e impresos, y descubrió algo que era esperable, pero él lo demostró de forma objetiva y a partir de datos que el proceso de estandarización estaba mucho más avanzado en los impresos que en el manuscrito. Es decir, que mientras que en los impresos la tildación se acercaba ya mucho a la nuestra, en los manuscritos de la misma época, de la misma zona, pues la gente tildaba pues un poquito como quería. Probablemente algo parecido a lo que pasa hoy, ¿no? También con nuestros estudiantes y los textos escritos. En todo caso, sí, ese es otro de los factores de variación que yo creo que es fundamental para entender toda esta cuestión. En ese caso, en ese sentido, Manuel tiene mucha razón y además, en fin, es un análisis muy inteligente, cosa que nos sorprende siendo Manuel Rivas, claro. Sí, y un ejemplo contemporáneo, no que se haya hecho, pero digo, se me ocurre pensando en la puntuación, como, que en WhatsApp, por ejemplo, que no se usa puntuación. Bueno, hay gente que la utiliza, ¿verdad? Pero ya se sabe que es percibido como si la persona que está usando puntos a cada rato está enojada. Pero digo, ahí sería un ejemplo de cómo puede cambiar la norma del uso de puntuación dependiendo del medio o del tipo de escritura que se esté utilizando. Y precisamente ahí, en el caso de la puntuación, se ven muy bien las preferencias personales. A mí siempre me echan en cara que utilizo muchos puntos y comas. Pues sí, ciertamente a mí me gusta utilizar mucho el punto y coma y probablemente lo utilizo más que mucha otra gente. Entonces, si hacemos un corpus de escritos de todos nosotros, a lo mejor si hay textos míos, sube el porcentaje de usos de puntos y comas. Por eso decía que cómo podemos estudiar, bueno, lo decía Compani, ¿verdad? Pero yo le tomo sus palabras, cómo podíamos estudiar este equilibrio, ¿no? O esta relación entre lo que nos impone la norma y las preferencias personales. Pues tendríamos que analizar tus textos, Gabriela, compararlos con los míos, pero eso implicaría encontrar textos de diversos escribientes, compararlos, en fin, es establecer una norma y ver quién se separa, ¿no? La desviación respecto a lo que es la norma. Me parece muy complejo, pero habrá que hacerlo en algún momento. Sí. Bueno, pero ya con solo el hecho de combinar la metodología cuantitativa con la
con la cualitativa, como dijiste en la presentación, ya ahí uno se cuida de no llegar a generalizaciones solo a partir de esos datos, ¿verdad? Porque tenés un enfoque mucho más delicado, que eso es lo que, digamos, en el caso de usar un corpus diverso, diastráticamente diverso, también con el análisis cualitativo, ya ahí estarías distinguiendo, ¿verdad? Dependiendo de la, o sea, tomando en cuenta la competencia escrituraria de los escribientes y demás para saber, o sea, o para poder clasificar esos usos gráficos o ver esas tendencias en relación con esa competencia, ¿verdad? Tomándolo como un parámetro diastrático. Y bueno, veo en el chat que Camila tiene una pregunta, la voy a leer. Buenas tardes, muchas gracias al doctor Ramírez Luengo por presentarnos estos datos tan interesantes. Quería preguntar si también el factor de la oralidad podría contribuir metodológicamente estudios de otras grafías, es decir, qué realizaciones, por ejemplo, alofónicas, motiven cambios en ciertas grafías. Bueno, puedes leer. No sé en fin, no sé si me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero lo achacaré también a que es muy tarde. Claro, generalmente pensamos en esta relación entre oralidad y escritura, ¿verdad? Que la oralidad afecta a la escritura y en general es así, pero también es cierto que la escritura puede afectar a la oralidad. No sé si esa es la pregunta de Camila, si no, pues me disculpo. En este sentido está un trabajo maravilloso, también hablando de grandes nombres, un trabajo de Rosenblatt que se llama Fetichismo de la letra, donde habla precisamente de cómo la grafía a veces termina por afectar a la pronunciación. Hay un caso, además del siglo XVIII, muy interesante, que es la palabra lujo, que ahora todos decimos lujo, pero si vemos cuál es el origen de esta palabra en latín, luxus, y si vemos también qué ocurre en otras palabras, en inglés, ¿no? Luxury y este tipo de cosas, fíjense que nosotros tendríamos que haber dicho luxo. Eso es lo esperable, ¿no? Y ciertamente se dijo luxo, porque, en fin, hay una forma de escribir lo que plantea la Real Academia con el uso de circunflejo que nos dice que en realidad decían luxo. ¿Qué ocurre? Como la X era representación de la velar, el caso de México, se empezó, esa grafía X, que en realidad en ese caso concreto representaba KS, el grupo consonántico KS, se interpretó como grafía del elemento velar. Entonces, fíjense cómo ahí la grafía terminó afectando a la pronunciación. Entonces, pues es un caso de estos de fetichismo de la letra, donde precisamente pues la grafía ha afectado a la pronunciación. Estoy pensando en casos actuales y también sigo con ese mismo ejemplo, cuando gente aquí en España te pronuncia Texas en vez de Texas, ¿verdad? O incluso te llegan a pronunciar México, cosa horrenda, ¿verdad? Se oiga por donde se oiga, pero que dicen México dejándose llevar por esa X que en general es grafía del grupo KS. Por tanto, y vuelvo a la pregunta, ¿realizaciones pueden motivar el cambio de ciertas grafías? Sí, y también ciertas grafías pueden motivar cambios en la pronunciación de voces específicas. Es decir, dado que yo he estado trabajando con cuestiones históricas y que me interesa la historia de lo gráfico, me he querido centrar en lo puramente gráfico. Ahora bien, la relación de ida y vuelta entre grafía, oralidad, oralidad, grafía, es muy fluida, es mucho más fluida de lo que a veces pensamos. Entonces, sí que pueden influir, Camila. Sí, desde ese punto de vista, sí. Gracias, me parece que sí. Esa era la pregunta de Camila. Muchas gracias, José Luis. Vamos a ir, bueno, ya respondió Camila. Vamos a ir cerrando esta actividad. Entonces, mi más sincero agradecimiento al doctor José Luis Ramírez Luengo por esta conferencia. También gracias al director del INIL, el doctor Antonio Leoni de León, por brindarnos este espacio y